Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean todas y todos bienvenidos a este primer foro informativo en el estado de Guanajuato sobre la reforma eléctrica. Agradecemos la presencia en esta mesa del Presidium del ingeniero Ángel Valderas Puga y el ingeniero Medardo Rodríguez Morales, ambos expertos en el tema energético. Agradecemos también la disposición y facilidades de las autoridades de la Universidad de Guanajuato para que este foro democrático sobre el tema de la reforma eléctrica se esté llevando a cabo en este recinto académico y cultural. Y para comenzar, es para nosotros un honor el presentarles una breve semblanza de este experto en cuestiones energéticas, el ingeniero Ángel Valderas Puga, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Instituto Tecnológico de Querétaro, ingeniero civil con diversos posgrados en didáctica de las matemáticas, analista del sector energético desde el 2007, exsecretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, articulista sobre análisis de temas políticos del semanario Tribuna de Querétaro desde el 2008, conductor del programa de análisis político de radio y televisión de la Universidad de Querétaro desde el 2009, articulista sobre análisis de temas políticos del periódico El Universal de Querétaro desde el 2021, colaboración regular en el canal de YouTube Sin Censura, colaboración sobre temas de análisis político con el canal de televisión abierta de TV Capital 21 del Gobierno de la Ciudad de México. Miren, estamos ante una disputa por el sistema eléctrico nacional entre, por un lado, el Estado y, por otro lado, privados. Estas disputas no son nuevas, ni tampoco son de Guanajuato, ni mucho menos de México. Las hemos visto a lo largo de la historia. Esto es algo natural. Estas disputas no son ni siquiera por el sistema eléctrico. Puede ser por los energéticos, puede ser por la salud, puede ser por la educación, puede ser por el transporte. Tenemos visiones distintas. Mientras en Alemania las universidades prácticamente son gratuitas, en los Estados Unidos tenemos el sistema más caro del mundo para estudiar en las universidades. Mientras en Estados Unidos la salud se tiene que pagar por medio de seguros, y si no tiene uno dinero no lo atienden, en Europa tienen sistemas universales de salud, incluso, ahora sí que de donde descienden los norteamericanos, que son los ingleses. Son visiones distintas. Todas las ciudades europeas tienen transporte público subsidiado, manejado por los municipios. Es una visión del mundo. Esto no se va a acabar aquí, va a ser algo permanente. Y entonces, pues tenemos que ver de qué se trata, qué es lo que está en juego. Entonces, si pueden pasar la siguiente, ¿ok? Miren, yo retomo de esta carta de Adolfo López Mateos, que no es Andrés Manuel López Obrador, no es la 4T, no es Morena, no es 2021, estamos hablando de 1960, en un momento clave del país, un momento histórico. Solamente el 45% de mexicanas y mexicanos tenían acceso a electricidad. Yo quiero que vean su Guanajuato, como yo veo mi Querétaro, quiero que vean sus parques industriales, únicamente con el 45% de la electricidad, con menos de la electricidad que tienen. Bueno, aquí enfrente estoy viendo un elevador. Ese elevador sin electricidad no funciona. Y tenía uno que irse por las escaleras. Ese era el país en 1960. Había compañías privadas que generaban energía eléctrica, pero no les interesaba invertir, por ejemplo, en la sierra de Jichú. Guácala, ahí no hay clientes. A mí dame el Valle de México, la zona metropolitana de de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara. Yo no voy a ir a invertir en darle energía eléctrica a comunidades marginadas. Eso no es negocio. Eso era en 1960. Y eso obliga a un presidente que era del PRI a nacionalizar la industria eléctrica.
Y en 40 años, 2 empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, llevan la electrificación del 45% al 98%. Quien electrificó este país fueron empresas públicas. Quien electrificó España fue la empresa pública Endesa, creada por el dictador Francisco Franco, de derecha. Él creó Endesa para electrificar España. No han sido los privados los que han privatizado, los que han electrificado los países. Eso es de lo público. Y señalaba Adolfo López Mateos, aguas, porque en el futuro va a haber gente dentro de México que van a querer revertir esa situación y regresar a un esquema donde manejen los privados. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor, y la que sigue, porque es una animación, es una tablita. Esa, perfecto. Miren, la electricidad no es cualquier mercancía, no se ofendan, no son zapatos, no son calcetines, no son plumas, no son botellas, no. La electricidad es un energético vital, al igual que es el petróleo, que el gas natural. Es vida para un país. Un país que depende de los energéticos de otro país es un país que no tiene viabilidad. Es un país estructuralmente débil y otros países lo tienen muy claro, entre ellos los Estados Unidos. Miren, eso que está ahí es el proceso de aprobación, ojo, de la venta de la mitad de una de las 130 y ferias refinerías que tienen los Estados Unidos. Para que los Estados Unidos permitan la venta del 50.1% de las acciones de una refinería, tienen que intervenir su Comité de Seguridad Nacional y durante 6 meses analizaron el proceso. Ahora, ¿quién forma ese Comité de Seguridad Nacional? El Ejército de los Estados Unidos, su Departamento de Energía, su Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. Los norteamericanos no entregan sus energéticos a empresas extranjeras. No lo hacen. Si pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Ya lo intentó China National Offshore Oil Corporation, adquirir al contado por $18,500 millones Unocal, la tercera empresa norteamericana. Híjole, pues ¿qué creen? Diputados y senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano bloquearon la venta por cuestiones de seguridad nacional. Prefirieron vender Unocal a Chevron, que había ofrecido $2,500 millones menos. 50,000 millones de pesos prefirieron perder que entregar Unocal a los chinos. Cuando en España la empresa rusa Lukoil intentó adquirir Repsol, salió el líder de la derecha española, Mariano Rajoy, que después se convirtió en jefe de Estado y dijo: no podemos poner en manos de extranjeros nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra electricidad, porque eso nos volvería en un país de quinta división. Y cuando la empresa de electricidad alemana E.ON y la empresa de electricidad francesa Electricité de France intentaron adquirir Endesa, se formó un pool de empresarios españoles del sector energético, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, para evitar que los franceses y los alemanes se apoderaran del paquete accionario de Endesa. Estos ejemplos nos muestran que políticos y empresarios de otros países son tremendamente nacionalistas. Tienen clarísimo que los energéticos no es cualquier mercancía. Y también Comisión Federal no es cualquier compañía. No la podemos tratar igualita que en el Ente Nazionale Energia Eléctrica, que funciona en México. Si pasan a la siguiente, basta que veamos la estructura accionista de Electricité de France, una de las principales empresas del sector eléctrico en el mundo. Vean el paquete accionario, el 84% lo maneja el Estado francés. Y aquí se quiere hacer un escándalo
por una propuesta donde el Estado retoma el control de un 54%. En Francia, yo no sé si alguien acuse a Emmanuel Macron, a Jacques Chirac, a sus expresidentes, a François Mitterrand, a Charles de Gaulle, de ser monopolistas. Y sin embargo, el Estado francés controla su electricidad. El 75% de la energía eléctrica producida en Francia viene del sector nuclear y todas las plantas están nacionalizadas, pertenecen al Estado francés. Si le dan a la siguiente, nota del año pasado, pues Francia ya está pensando, no, sí, hacia atrás, por favor, esa nota. Francia ya está pensando en que va a nacionalizar su industria eléctrica por los problemas que están generando los privados en Europa. Ok, la que sigue, que es una gráfica amarilla, miren, gravísimo para México, gravísimo lo que pasó a partir de 2013 y 2014. México cayó en dependencia energética. Éramos autosuficientes en gasolinas, en diésel, en gas natural, en electricidad, pero a partir de 2013, reforma energética de 2013, vean esa parte dramática en verde, entramos abajo del umbral de dependencia energética, perdimos nuestra dependencia energética y muchos todavía ni cuenta se han dado. La que sigue, ahí están breves ejemplos. Estamos en el histórico de 1997, en donde México era autosuficiente en gas natural. En este país hubo una política energética del PAN y del PRI, porque hay que decirlo claramente, que controlaron el gobierno federal, la CENER, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, en el que nos vinieron con el cuento que era más barato importar que producir en el país. Y ahí están los tristes resultados. Un país que el 60% de su energía eléctrica la genera del gas natural, nos llevaron de ser independientes en gas natural. Para 2018 estábamos importando 5,600 millones de pies cúbicos diarios de gas de Texas. 5,600 millones pies cúbicos de gas. Si no, no hay electricidad en este país y si no, no funcionan las industrias. Así. Y los gringos no nos regalan el gas, ¿eh? ¿Saben cuánto le ha costado al país? ¿Cuánto le cuesta importar esto? 12,200 millones de dólares al año que salen de este país. 12,200 millones. 144,000 millones de pesos. No sé cuánto sea, senadora, el presupuesto de Guanajuato. Como 60,000. Bueno, pues estoy hablando de que cada año se va el presupuesto de 2 años y medio del estado de Guanajuato en importar gas natural. La que sigue, por favor. Creo que este caso, febrero de 2021, muy fresco, muy iraño, muestra la terrible debilidad de un país que depende de los energéticos extranjeros. Onda gélida en Texas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dice: me valen gorro mexicanos, mexicanas, gringos de Nuevo México, gringos de Luisiana, gringos de Florida, yo cierro las fronteras y a nadie le vendo gas, porque necesito el gas para esta onda gélida. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? ¿Vamos a invadir Estados Unidos? ¿Le vamos a decir a los gringos, no, ahora nos tienes que vender gas? ¿Greg Abbott se tentó el corazón para cerrar el gas a México? No. Miren, la que sigue. Daño causado, 2,600 empresas de 6 estados de la República. Si pasan a la siguiente diapositiva, por favor. 2,600 empresas con un daño de 2,700 millones de dólares. Si pudieran pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Exacto, gracias. La que está en recuadro rojo. 54,000 millones de pesos quemados en 3 días y medio por los empresarios de Baja California, de Chihuahua, de Sonora, de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Perdieron 54,000 millones de pesos en 3 días y medio por depender del gas norteamericano, porque le cerraron la llave del gas y porque procesos industriales usan gas y porque se quedaron sin electricidad. Y otra cosa muy importante, todas las empresas extranjeras, porque son principalmente empresas extranjeras las que operan en México en generar electricidad, Iberdrola,
Naturgy, Enel, Acciona, se hicieron rosca, no generaron electricidad. Valieron gorro todas sus plantas intermitentes y dejaron a los industriales del norte del país y a los comerciantes sin energía eléctrica. Híjole, quien tuvo que restablecer el servicio es una empresa pública, Comisión Federal de Electricidad. Me hubiera gustado que los empresarios del norte de México, que se sienten muy cómodos con Iberdrola, se hubieran quedado 3 semanas sin electricidad, como se quedaron en Texas. Porque mientras en México nuestra empresa pública en 3 días y medio retomó el servicio, en Texas tardaron 3 semanas. Quisiera ver a cuántos iban a incrementar estas pérdidas de 2.700 millones de dólares. Y como los privados se salieron del mercado porque tenían que haber comprado gas o conseguir gas, vean el daño de esta política energética del neoliberalismo, ¿eh? ¿Dónde consiguen gas México? Guatemala no tiene, Cuba no tiene, Centroamérica no tiene gas. ¿Quién nos va a vender gas? ¿Canadá? Es un daño tremendo que nos hagan depender de los energéticos de otros países, porque los daños son tremendos. A Comisión Federal de Electricidad le costó 80,000 millones de pesos esos 3 días y medio para recuperar la energía eléctrica. Súmenle los 80,000 que puso el Estado y los 54,000, 134,000 millones de pesos quemados en 3 días y medio. Yo quisiera ver un industrial del estado de Guanajuato quemando 134,000 millones de pesos en 3 días y medio. Eso y la quiebra significa exactamente lo mismo. La electricidad no es cualquier mercancía, ni CFE es cualquier empresa. Aquí los daños podrían haber sido tremendos. La que sigue, nos dejaron un país petrolero, kafkiano, que importa gasolina y diésel. Para 2018 estábamos importando 600,000 barriles diarios de gasolina y 240,000 barriles diarios de diésel. A principios de 2019, su gobernador, ¿cómo se pide? Diego Sinué Rodríguez, declaró que el 80% de la gasolina que se comercializaba en el Bajío venía del huachicol. Útale, y nosotros recibimos gasolina de Salamanca, y entonces ya me veía en el espejo y me veía cara de huachicolero, comprando gasolina robada, 80%. Y ustedes vieron qué fue lo que pasó. En este combate al huachicol hubo desabasto. Y por primera vez los mexicanos, y más los que vivimos en el Bajío, sentimos lo que sintieron los europeos en 1973, cuando los países árabes les cerraron la llave de la exportación de petróleo en pleno invierno. Quien ha estado en Europa en invierno o en Canadá en invierno sabe de qué estamos hablando. 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. Si no tengo calefacción, muero de hipotermia. No son fríos aquí como de la Sierra de Guanajuato o la Sierra Gorda de Querétaro, no. Y duran meses. Y le cerraron la llave. Y así de sencillo. Y aquí en México empezamos a ver colas en las gasolineras. Acabamos de ver el año pasado gente en Inglaterra que se agarraba a golpes porque no había gasolina. El motivo no era escasez de gasolina, no había choferes. Y entonces pues teníamos que importar gasolina. La que sigue, importar significa pagar en euros o en dólares y sacar dinero de México al extranjero. Los energéticos no son cualquier cosa. Para 2018 este país estaban saliendo de México 30,000 millones de dólares, 600,000 millones de pesos en un año. El presupuesto de 10 años total de Guanajuato en un año quemado para importar petrolíferos que se tendrían que estar produciendo en México. La que sigue, por favor. La balanza comercial petrolera de México, la siguiente gráfica, por favor. Porque el importar nos llevó a una dependencia. La siguiente gráfica, por favor, allá arriba. Si pueden cambiar de gráfica. Ahí está. Miren, la balanza comercial petrolera
Hoy se está discutiendo en el Parlamento abierto los resultados de la reforma energética de 2013. Ahí están, un desastre. México pasó antes de la reforma energética de tener un superávit promedio de 20,000 millones de dólares, 400,000 millones de pesos, a tener un déficit de 4,000 millones de dólares. La reforma energética nos ha estado costando a este país 24,000 millones de dólares por año. 480,000 millones de pesos por año. 6 por 8, 48. 8 años del presupuesto total del estado de Guanajuato cada año de balanza comercial. Y todos lo vemos. ¿Dónde está la transferencia tecnológica de las empresas petroleras extranjeras que iban a venir a traer grandes inversiones? Yo lo único que he visto en este país es que vinieron, agarraron las gasolineras de Pemex, pintadas de verde, blanco y rojo, pusieron sus colores y los extranjeros hoy vienen a hacer a México lo que los mexicanos habíamos hecho durante 80 años. Nos vienen a vender gasolina mexicana en México, porque nadie puede creer que British Petroleum va a traer gasolina del Mar del Norte o petróleo del Mar del Norte, porque ni siquiera tiene ninguna refinería en México. Venden gasolina de Pemex y en eso terminó esta reforma energética en el que una tercera parte de las gasolineras hoy son de empresas extranjeras. Bueno, la que sigue, por favor, es una rosita, y la que sigue, que ahí, gracias. Miren, en este país se violó la Constitución durante 20 años. En el lado de la izquierda está lo que decía el artículo 27 constitucional. Solamente podía generar energía eléctrica, conducir, transformar, distribuir y abastecer el Estado. Prohibido que los particulares intervinieran para servicio público. Sin embargo, vean el texto posterior. Simplemente pusieron contratos con particulares, no pusieron ningún candado, no les interesó poner candados en términos de porcentajes, ni siquiera en términos de si eran empresas extranjeras, como hacen otros países. La que sigue, por favor. Y a mí me gustaría saber por qué la Comisión Reguladora de Energía en 2008 presenta este dato, donde para 2008, violando la Constitución, los privados estaban generando ya el 44% de la energía eléctrica en este país, 110 gigavatios hora, cuando estaba prohibido por la Constitución. Ahora, peor tantito si pasamos a la que sigue. Desde 2008, el 70% de la generación de energía eléctrica en este país por parte de privados estaba ya por parte de un oligopolio. 3 empresas, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Gas Natural y Unión Fenosa se unieron y dieron vida a Naturgy. Pues resulta ser que desde 2008 en este país 2 empresas extranjeras, Iberdrola y Naturgy, estaban ya controlando el 70% de la energía eléctrica en este país. Hoy una empresa de la que nadie había oído hablar, Iberdrola, está generando prácticamente la misma cantidad de electricidad que Comisión Federal de Electricidad. Y pareciera ser que a mucha gente les preocupa un, entre comillas, monopolio de Comisión Federal, que de monopolio tiene lo que yo tengo de chino mandarín, nada, porque 54-46 no es un monopolio. Pero no les preocupa el control de un oligopolio extranjero. Eso sí no les preocupa. Les preocupa un monopolio de una empresa estatal mexicana que electrificó este país, pero no les preocupa un oligopolio controlado por extranjeros. La que sigue, por favor, y luego la que sigue. La que sigue, una gráfica, exacto. Miren, antes de 1999, quien generaba energía eléctrica en este país es CFE y Luz y Fuerza del Centro. Vean, para el caso de 2020, CFE había bajado al 39% y los privados 61%. ¿Cuál es la proyección? Al final del sexenio, CFE 29%, privados 71%, y al final de la década, Comisión Federal 15%, privados 85%.
Eso y la desaparición de Comisión Federal de Electricidad es exactamente lo mismo. En el mundo industrial, en el mundo comercial, en el mundo accionario dentro de una empresa, el que controla el 85% hace lo que quiere. Desaparece Comisión Federal de Electricidad. Y los mexicanos y las mexicanas tenemos entonces que vernos, si queremos atisbar al futuro, que no lo podemos prever, pero si queremos atisbar al futuro, tendríamos que ver lo que está pasando en un mercado oligopólico controlado en España por exactamente las mismas empresas que están controlando en México, con exactamente su sistema de precios marginalista, con exactamente su manera de hacer negocios, puertas giratorias, cooptar a funcionarios que están en el gobierno y luego les pagan contratándolos como asesores. Felipe Calderón, que estudió Derecho, asesor de Avangrid, filial de Iberdrola. Georgina Kessel, del ITAM, que tampoco es ingeniera, asesora de Iberdrola. Y una larga lista de funcionarios, porque es un fenómeno perfectamente estudiado en España. 200 ex altos funcionarios del gobierno español hoy trabajan para estas empresas. Trabajan para estas empresas a las que favorecieron cambiando leyes, a las que favorecieron con reglamentos, a las que favorecieron con contratos leoninos totalmente ventajosos. Ese es el modelo de negocios del sistema energético español y lo tenemos que ver. Hoy en día Iberdrola está bajo los juzgados, acusados de espionaje, acusados de manipulación de precios. El gobierno no los puede controlar. ¿Y saben por qué no los puede controlar? Porque el pueblo español cometió el gravísimo error de permitir la privatización de su CFE, que era Endesa. No la detuvieron y hoy no los pueden controlar. Si pasamos a la siguiente, miren, ¿qué propone la iniciativa de reforma? ¿Es una iniciativa en contra de los empresarios? No, absolutamente no. Se les está dejando una gran tajada del 46% de un país de 130 millones de habitantes. La que sigue, por favor. Ese 46%, México, es el 10º país en población en el mundo. La que sigue. Ese 46% de 131 millones, que ya somos ahorita porque esa tabla es de 2020, alcanzaría para controlar totalmente el mercado eléctrico en países como Italia, como Sudáfrica, como España, como Corea del Sur, como Colombia, como Argentina, como Ucrania, como Polonia, como Canadá. Imagínense grupos empresariales a las que se le deja toda la electrificación de Canadá y se quejan. Ay, no, es que es muy poco el 46%. No, no es poco, no es poco. Pasamos a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Miren, una forma de avanzar el neoliberalismo es ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Y dónde quedó la bolita? Y nos vinieron con el cuento que si cargabas gasolina en Gulf, en Shell, en British Petroleum, en Total, en eso, no hombre, padrísimo, van a bajar los precios. La gasolina antes de la reforma energética costaba 12 pesos el litro. Cuando se fue Enrique Peña Nieto costaba 20 pesos con 50 centavos, 8 pesos más cara. ¿Qué bajó? El gas al doble. La gasolina magna, 70% más cara. Y hoy nos vienen a decir que no, es que las energías limpias, etcétera, van a bajar los precios. No, no van a bajar los precios. Ya nos la hicieron con las gasolinas. Yo quisiera ver si alguien quiere ahorrar gasolina y se va a ir a cargar gasolina a Zacatecas, desde aquí, de León. No va ni a Querétaro. Bueno, nosotros en Querétaro no vamos ni del sur al norte a cargar gasolina. El posible ahorro ya no lo gastamos solo en el trayecto. La que sigue, por favor. Y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Ahí está. Veámonos, y ya con esto voy a terminar. Me quedan 3 minutos. Ahí está el mapa español. Es un oligopolio. Pero vean los nombres: Iberdrola, Endesa, Naturgy. Controlan el 90% del mercado eléctrico en España. Y si le agregamos Acciona, ya van 4 empresas que controlan en México, y le agregamos EDP, que es portuguesa, controlan el 99% del mercado eléctrico. La que sigue, por favor, si le pican. Miren, resulta ser que ahí es lo mismo que con las gasolinas.
una enorme cantidad de precios. La que sigue, por favor. Y yo quisiera ver de aquí a quién se le antoja estar en esta situación. Hoy ¿qué día es? Viernes. Hoy viernes en España nadie sabe cuánto va a costar la electricidad mañana sábado. Y el sábado no saben cuánto va a costar el domingo. Y el domingo no saben cuánto va a costar el lunes. Yo quisiera ver qué familia hace un presupuesto familiar, qué negocio hace un plan de negocios, qué empresa hace un plan de negocios, si la electricidad le puede costar 3 veces más y puede cambiar día con día. La que sigue. Y la que sigue, ahí está, igualito que las gasolinas, órale, mexicanos y mexicanas, atásquense, elijan Bulb, Total Energy, Naturgy. Quieren ser muy inteligentes, busquen el número más pequeño y elijan ese contrato. Pero ¿saben qué? Van a firmar por 1 año. Y si escogieron la más barata hoy, mañana ya cambió. Porque el precio de la electricidad con el mismo sistema marginalista que hay en México es por subastas, donde a las 12 de la noche se decide el precio del día y es válido única y exclusivamente para ese día. La que sigue. Esto que ustedes ven es España y es Italia, con un oligopolio que controla las tarifas. Cambian no solamente día con día, hora con hora. Las familias españolas están totalmente descontroladas, los empresarios españoles totalmente descontrolados, y también los italianos, y la hostelería, y los hoteleros, y los que venden refrescos, y los que venden zapatos. Ya no da lo mismo prender un ventilador a las 3 de la tarde que a las 6 de la tarde. Ya no da lo mismo planchar la ropa a las 10 de la mañana que a las 2 de la mañana. Hoy en día, 28% de las familias españolas que han caído en pobreza energética por el control de las tarifas de este oligopolio, se levantan a prender la lavadora a las 3 de la mañana. Porque si se les ocurre prender la lavadora a las 10 de la mañana, les va a costar 3 pesos más el kilovatio hora. Y esa tablita fue válida para el 31 de agosto. No fue válida para el 30 de agosto ni para el 1 de septiembre, porque ya me volvieron a cambiar la jugada. Y hoy hay problemas familiares en las empresas y en las familias. Escuincle baboso, le dije que no prendiera la televisión a las 8 de la noche. Si te vas a ver una peli, al menos préndela a las 3 de la tarde o después de las 10 de la noche. Yo no sé si a ustedes se les antoja, se les hace agua a la boca de estar en este infierno de las familias españolas y de los negocios. Bueno, la que sigue, la que sigue, la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. ¿Sí, la que sigue? Ahí está. Las empresas privadas no se andan por las ramas, ¿eh? Tienes dinero para pagar la electricidad, sobrevives. No tienes dinero, mueres de hipotermia. Ahí está, así de fácil. Dallas, Texas. Ahí está, el año pasado. Familias que pagaban $200, su recibo se fue a $4,000, 80,000 pesos de electricidad. La que sigue, no tienes dinero, mueres de hipotermia. Órale, 70 muertos por hipotermia. La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, que son puros muertos de calor. La que sigue, la que sigue y la que sigue. Ahí está. Iberdrola, manipulando los precios de la energía eléctrica en España. Los sindicatos españoles señalan que las empresas manipulan los precios. La que sigue, por favor. Y la que sigue, y con esta termino para no pasarme del tiempo, que ya me pasé 1 minuto. Miren, ninguna empresa privada nos va a subsidiar. Todo mundo vaya a revisar su recibo de electricidad como el que yo tengo aquí, que es el mío. Y vean que dice apoyo gubernamental. Los apoyos gubernamentales solamente los da el gobierno alemán, el gobierno inglés, el gobierno francés. Las empresas privadas no son hermanitas de la caridad, no van a subsidiar absolutamente a nadie de los que estamos aquí. La primera presión de esta proyección de que los privados se apropien del mercado eléctrico es la pérdida del subsidio. Y si yo estaba pagando 600 pesos el bimestre, inmediatamente al perder el subsidio me voy a ir a 1,000. Ahora, los que estamos en el Bajío, más o menos la libramos, pero la que sigue, te voy a mostrar un recibo de Ciudad Juárez. Ojo, el norte de México, muchísimo calor en verano y muchísimo frío en invierno. Bueno, pagan 500 pesos por el doble del consumo mío. Al perder el subsidio van a tener que pagar 1,500. Ahora,
Vámonos a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue, Iberdrola acusada de espionaje, y hasta ahí. Con la que sigue, si se pueden regresar, si se regresan más bien a la de los recibos, por lo siguiente, ya con esto termino. Miren, yo sin subsidio, en vez de pagar 600, pagaría 1,000. Acabo de estar en Yucatán y gente que tiene tienditas pagan 2,200. Sin subsidio se irían a 4,000 pesos. Ahora, ojo, en España, este oligopolio de Iberdrola, Naturgy, Acciona, han llevado las tarifas españolas a aumentar el triple en un año. El triple en un año. Si yo hubiera estado pagando en enero de 2021 1,000 pesos sin subsidio, para este enero de 2022 estaría pagando 3,000 pesos. Y el que pagaba 2,500, 7,500. Eso en un año. Porque en los últimos 3 años, los precios de la electricidad en España para todos han subido 5 veces. Yo en 3 años pasaría de pagar 1,000 a 5,000. Y el que pagaba 2,500, 12,500. ¿Estoy exagerando? No, no estoy exagerando. Yo ahorita viajando en avión a Yucatán, me veo el diario italiano La Repubblica, la entrevista de un industrial textil, Andrea Parodi. Una empresa que pagaba en enero de 2021, porque ojo, no es España, no es Estados Unidos, es el sistema marginalista que nos impusieron en México con la reforma energética de 2013. Y esta industria textil de Andrea Parodi dice, en enero pagaba 7 millones de pesos de electricidad al mes, para que se den el calibre que no es cualquier empresario, ni de 7 millones de electricidad. Y eso era el 25% de sus costos. Dice Andrea Parodi, para diciembre estaba pagando 28 millones de pesos mensuales de electricidad. 4 veces el aumento de la tarifa en Italia por exactamente el mismo sistema marginalista español. No se vayan a quedar con la idea que es España algo ahí. No, no, es el sistema marginalista. Resultado, ¿qué dijo Andrea Parodi? Tienen 5 plantas en el mundo, van a cerrar las 2 que tienen en Italia y van a dejar a la gente en el desempleo porque los empresarios ya no pueden pagar. Estuvo cerrada la principal planta de Sidenor, una de las principales siderúrgicas en España, del País Vasco, del mismo lugar de origen de Iberdrola, con la planta de Basauri, porque ya no pudieron pagar la electricidad. Aquí estamos hablando desde negocios pequeños a negocios grandes. Miles, no cientos, miles de pequeños negocios, tienditas, hostelerías, panaderías han cerrado en España porque no pueden pagar la electricidad. Y ya con esto termino. Ese es el futuro sin reforma, controlado por un oligopolio. Si en España han llevado al 28% de su población a pobreza energética 8 millones, olvídense, en México me quedo corto, 60% de la población como mínimo en pobreza energética, que significa, sí están los postes, sí está la electricidad, pero ¿saben qué? No la puedo pagar, porque hoy en día las familias españolas dicen, o pago la electricidad o cómo. Este es el tipo de discusión que tenemos que hacer en México para no caer en esa situación. Gracias.